Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, es un nuevo encuentro, una nueva oportunidad, un nuevo capítulo y también una nueva expresión del amor de Dios a través de su palabra. Nos encontramos en Reavivados por su palabra en el sector Creed en sus profetas. Y para esto tenemos también la compañía de alguien que ustedes ya conocen, el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber. Siempre es una satisfacción poder compartir este tiempo juntos y más pensando en tantos amigos, tantos hermanos, cercanos, distantes, pero que nos mueve el mismo espíritu y la misma intención de buscar en las cosas de Dios un rumbo para nuestra vida. Ya hemos comentado Levítico 6 y ahora vamos a complementar a través de los escritos del espíritu de profecía. Pues bien, pastor, en Levítico 6 está mostrándonos que Moisés está regulando los juramentos, ¿no? Les dice, ustedes no tienen que jurar, tienen que tener mucho cuidado, especialmente por jurar en el nombre de Dios. Pero parece que el pueblo de Israel tenía predilección por los juramentos. ¿Cómo se explican entonces las instrucciones dadas por Moisés? Voy a leer textualmente una declaración del discurso maestro de Jesucristo. Dice así: los judíos entendían que el tercer mandamiento prohibía el uso profano del nombre de Dios, pero se creían libres para pronunciar otros juramentos. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o sea, no lo vamos a usar superficialmente, irreverentemente. Claro. Entonces ellos entendían eso, que estaba prohibido el uso profano del nombre de Dios, pero que se podía pronunciar otros juramentos. Prestar juramento era común entre ellos. Por medio de Moisés se les prohibió jurar en falso, pero tenían muchos artificios para librarse de la obligación que entraña un juramento. No temían incurrir en lo que era realmente blasfemia, ni les atemorizaba el perjurio, siempre que estuviera disfrazado por algún subterfugio técnico que les permitiera eludir la ley. ¿Qué cosa? Qué tecnicismo, ¿no? Era buscarle la vuelta para que pareciera lo que no es y para que sea lo que no parece. ¿Para qué? ¿Para qué? A veces las muchas letras nos enloquecen. Claro.
Y a veces hay quienes simplifican lo complicado y quienes complican lo simple. Entonces, fíjense aquí, nos dice, prestar juramento era común entre ellos, estaba prohibido que juren en falso, estaba prohibido que utilicen el nombre de Dios de manera profana, vana, pero entonces buscaban artificios para librarse de la obligación del juramento, no temían incurrir en lo que era realmente una blasfemia, no les llenaba de miedo el perjurio, si lo podían disfrazar de algún subterfugio técnico que les permitiera eludir la ley. O sea, nosotros tenemos que ser más claros, tenemos que ser más directos, tenemos que ser más concretos. Lo que es y lo que no es, no es. Y es interesante, para combatir esa tendencia de los judíos, Jesús en su tiempo les dijo, dejen de dar vuelta al asunto, digan sí o no. O no. Esas son las dos palabras que se necesitan para responder una cuestión. Parece que ellos habían perdido la credibilidad en el poder de sus respuestas y sus palabras. Parece que la gente ya no les creía, así que tenían que intermediar un juramento para decir, bueno, está intermediando un juramento, habrá que creer, ¿no? Pero eso no es necesario, de acuerdo a Jesús. Claro. Cuando nosotros tenemos que gritar más fuerte para que nos escuchen, significa que no nos están escuchando. Claro. Entonces, si nosotros tenemos que agregar un juramento, y te lo aseguro, y te lo recontra aseguro, y te lo juro por esto y por lo otro, quiere decir entonces que no soy creíble en lo que digo. Eso es interesante, ¿no? Detrás de todos esos juramentos es que las personas habían perdido ya la credibilidad, porque pues bien estaban recurriendo a subterfugios. Claro, pero ahí aparece también lo más serio. Yo perdí la credibilidad, la gente no me cree, mis palabras no son creíbles. Entonces, para que me crean, si no me creen ya es un problema, tengo que resolver ese problema. Pero en lugar de resolver, recurro a jurar, para que entonces los que no me creen, me crean porque estoy aferrándome de algo que debería darle una seguridad. Claro. Y no es así, por eso Jesús dijo, si hago esto hablar, sí, sí, no, no, lo que es más de esto de mal procede. Exactamente. Pues bien, ahora justamente después de los juramentos, vuelve a insistir ahí el capítulo de Levítico 6, el tema de las ofrendas. Y ella habla de la ofrenda del sacrificio. Pero hay un detalle que me gustaría que tocáramos. ¿Cómo ilustra Elena White la actitud apropiada para llegar a ser una ofrenda de sacrificio para el Señor? Hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción, dispuesto para uno u otro. El buey está parado entre el arado y el altar. El buey puede ayudarnos a arar la tierra o también puede ser parte del sacrificio. Claro. El cartel dice dispuesto para uno o para otro. Para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de negarse a sí mismo y ha de sacrificarse por la causa del Redentor. Es lo mismo que Jesucristo hizo para nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra dijo, miren, allá en las naciones cada uno busca ser el primero, pero porque quiere ser más grande. Claro. Pero entre ustedes no tiene que ser así, porque el que quiere ser el primero, ese termina último. Para ser primero hay que ser siervo de todos. ¿Y saben qué? El modelo a seguir es mi propia experiencia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el modelo. Y ese es el buey entre el arado y el altar, listo para caminar en los surcos duros y difíciles de la vida, bajo el sol abrasante y castigante, o listo para el altar, para el sacrificio, para la ofrenda. Eso es lo que esperaban de una ofrenda. Y la mejor ofrenda es nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener la misma actitud. Listos para servir, listos para el sacrificio y hacer lo que Dios disponga de mi vida, siempre en armonía con su voluntad.
Ahora, pastor, muchas personas esperan. Ahí está interesante esa ilustración que utiliza Elena White en el colportor evangélico, ¿verdad? Del buey. Pero algunas personas dicen, yo estoy esperando mi oportunidad. Miran incluso el sacrificio como un acto heroico. Dice, yo estoy esperando mi oportunidad para morir como un héroe y que la gente me reconozca como alguien que hizo algo heroico, sacrificó una cosa y entonces quiere inscribir su nombre en los anales de la historia con un acto heroico. Pero no quiere vivir la vida cotidiana haciendo ningún tipo de pequeño sacrificio. Claro, es que sabes que no va a existir un acto heroico. Usando la misma ilustración te voy a decir, no hay altar de sacrificio para quien no se acostumbró a caminar los surcos duros y difíciles de la vida. Claro. Dice, ¿qué es más difícil? ¿Vivir por Cristo o morir por Cristo? Bueno, las dos cosas son difíciles, pero vivir es mucho más difícil. Claro. Porque morir es un momento, un instante y se acabó. Pero vivir es toda una vida de desarrollo, de crecimiento, de fidelidad, de lucha, de victoria. Pero no vamos a discutir, vamos a decir que las dos cosas son importantes. Tanto dar la vida o tanto como vivir por. Yo digo que nadie está dispuesto al altar del sacrificio si no estuvo antes dispuesto a caminar los surcos duros y difíciles de esta vida. Con esa importante ilustración, gracias pastor, nosotros vamos con ustedes amigos y retornamos después de estos consejos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store buscando Elena G. de White o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Queridos amigos, tenemos una invitación y tenemos también una invocación pidiendo que Dios, el Dios del cielo, pueda bendecirnos a todos. Pastor Bruno, por favor. Yo retomo la ilustración que hace un momento utilizábamos de la lectura del Espíritu de Profecía para preguntarme y para preguntarte nosotros en nuestra relación con Dios, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Estamos listos para el altar, para el sacrificio, para la renuncia? No necesariamente para la muerte, pero listos para la renuncia, para el sacrificio, para dar todo aunque nos cueste, o estamos listos para servir. Que nuestra vida se debata entre esos dos carriles, entre el servicio y la renuncia total de lo que somos, imitando el ejemplo de aquel que renunció todo para que nosotros lo tengamos todo. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Dios nuestro, gracias porque diste todo para que pudiéramos vivir. Imitando el ejemplo de Cristo, estamos disponibles para caminar los surcos difíciles de esta vida, para ofrecerte nuestra vida renunciando al pecado y a nuestras convicciones personales, aceptando tu convicción, tu sueño y tu voluntad para nuestra vida. Renunciamos al yo, porque no queremos vivir más ese yo, sino que queremos que Cristo viva en nosotros, para tu honra, para tu gloria, para nuestra bendición y para bendición de los que nos rodean. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos dispuestos para todo por el Señor. ¿Será esto una realidad en nuestra vida? Caminemos hoy con Él, mañana tenemos un compromiso. Nos reencontramos el día de mañana con la bendición de Dios. Hasta pronto.